Entonces, habíamos hablado acerca de que aparte de que los aminoácidos podían ir a una degradación, destrucción para poder obtener para el catabolismo de los aminoácidos, habíamos dicho que los aminoácidos también podían servir para la síntesis de compuestos biológicamente activos, ¿no? Que básicamente eran hormonas y neurotransmisores. Entonces, en esta última parte de la sesión de proteínas y metabolismo nitrogenado vamos a hablar de algunos de estos compuestos biológicamente activos que se sintetizan a partir de los aminoácidos. Entonces vamos a iniciar con el metabolismo de uno de ellos, que es la fenilalanina y la tirosina, ¿no? Recuerden ustedes que tanto fenilalanina como tirosina van a ser aminoácidos de tipo aromáticos, ¿no? Son aminoácidos de tipo aromático. Y estos aminoácidos de tipo aromático son importantes porque van a permitir la formación de una serie de compuestos importantes, ¿no? Ven ustedes aquí a la fenilalanina. La fenilalanina, como ustedes saben, es un aminoácido esencial, es decir, que uno lo tiene que consumir. Tiene una presencia de un anillo de benceno, ¿no? Y esta fenilalanina va a permitir formar un segundo aminoácido que es la tirosina. Esta formación de fenilalanina a tirosina se va a realizar a través de una enzima que se conoce como la enzima fenilalanina hidroxilasa. ¿Por qué se llama fenilalanina hidroxilasa? Porque a la fenilalanina se le va a agregar un grupo hidroxilo, vean ustedes acá, ¿no? La tirosina, si ustedes se dan cuenta, tiene una composición bastante similar a la fenilalanina, pero se ha hidroxilado, se le ha agregado un grupo hidroxilo. Esa es la diferencia en la composición entre la fenilalanina y la tirosina, ¿no? Entonces, esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, es importante. Vean ustedes que la fenilalanina hidroxilasa, para poder llevar a cabo su función, necesita de algunas coenzimas. Vemos ustedes acá con claridad que necesita de la acción de este compuesto, que es la tetrahidrobiopterina, ¿no? Que esta tetrahidrobiopterina, junto con la acción del oxígeno, van a permitir esta hidroxilación de la fenilalanina para formar tirosina, y como consecuencia la tetrahidrobiopterina se va a transformar en una dihidrobiopterina porque pierde dos hidrógenos que se van a unir al oxígeno para formar agua, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de esta, digamos, coenzima, que es la tetrahidrobiopterina, y para poder formar la tirosina, ¿no? Y vean ustedes que la dihidrobiopterina que se ha obtenido en el proceso de esta reacción se va a volver a transformar a tetrahidrobiopterina a través o utilizando también la acción o gracias a la presencia del NAT-fosfato hidrogenado, ¿no? NAT-fosfato hidrogenado va a permitir cederle esos hidrógenos de más a la dihidrobiopterina para formar esta tetrahidrobiopterina, ¿no? Y esto es importante también porque aquí también hay la participación de una enzima, ¿no? En esta reconversión de la dihidrobiopterina hacia tetrahidrobiopterina también hay una presencia, la presencia de una enzima que va a permitir esta conversión para la formación de este compuesto que es necesario para la síntesis de tirosina. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, aquí como manifestaciones que si hay deficiencias en estas enzimas, yo puedo generar una alteración en el metabolismo de la fenilalanina. Entonces, la manifestación en la cual o la enfermedad en la cual yo voy a tener una alteración en el metabolismo con consecuente acúmulo de fenilalanina se denomina fenilcetonuria. La fenilcetonuria, por sus siglas PKU en inglés, ¿no? Fenilcetonuria, es una situación, una enfermedad, un error en el metabolismo en el cual hay una alteración en el metabolismo de la fenilalanina y lo que yo voy a hacer es que haya un acúmulo de esta enzima o de este aminoácido que es la fenilcetonuria.
fenilalanina. Y esto va a ser tóxico, sobre todo para el sistema nervioso central. Hay dos tipos de fenilcetonuria. Si el problema está en esta enzima, que es la fenilalanina hidroxilasa, vamos a tener una fenilcetonuria de tipo clásica. Cuando el problema está en la fenilalanina hidroxilasa. Y puedo tener una fenilcetonuria que se conoce como fenilcetonuria maligna, en la cual el problema va a estar en la enzima que convierte la dihidrobiopterina en tetrahidrobiopterina necesaria para la acción de la fenilalanina hidroxilasa. Entonces voy a tener este tipo de alteraciones, ¿no? Vean qué importante es que pueda actuar bien la fenilalanina hidroxilasa y sus cofactores para que se pueda formar tirosina. Si yo no tengo esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a empezar a acumular fenilalanina y el exceso de fenilalanina, el acúmulo, va a generar que haya daños, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con la tirosina, ¿no? ¿Qué tenemos con la tirosina? Esta tirosina que se ha formado me va a servir para varias situaciones. A partir de tirosina, yo voy a poder formar una hormona, que son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas no son otra cosa que residuos de tirosina a los cuales se les ha unido el yodo, ¿no? La tirosina más yodo va a formar las hormonas tiroideas. Por otro lado, la tirosina puede seguir su metabolismo y el metabolismo de la tirosina va a generar ¿qué cosa? Va a generar dopa. Y la dopa va a poder seguir dos caminos. A nivel de la piel, por ejemplo, a nivel de la piel, ¿qué es lo que va a suceder con la dopa? La dopa se va a convertir en melanina, ¿no? Y esta melanina es importante, ¿no? Porque la melanina es el pigmento que le va a dar esa coloración a la piel, que va a permitir que haya esa coloración a la piel. Y no solamente a la piel, sino también al iris, ¿no? Al iris de los ojitos, ¿no? Pero principalmente a la piel, ¿no? Esta conversión de dopa a melanina se va a hacer gracias a una enzima que se conoce como la tirosinasa. Tirosinasa, ¿no? Entonces, aquí entra a tallar una enfermedad también importante, ¿no? Aquellos pacientes, hay algunos pacientes en las cuales hay una deficiencia de esta tirosinasa, ¿no? Entonces, no hay una tirosinasa. Entonces, la deficiencia de esta tirosinasa, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar una enfermedad que se conoce como albinismo. ¿Qué cosa es el albinismo? Son aquellas personas que tienen la piel clara, los ojos claros, pálidos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que como no hay tirosinasa, entonces no se forma melanina y entonces no se adquiere el pigmento característico de la piel, el cabello, los ojos. Y va a dar ese aspecto, digamos, de los albinos que van a ser piel clara, cabello claro y ojos y claros, ¿no? ¿Por qué? Por la deficiencia de esta enzima tirosinasa que no permite que a partir de la dopa se forme la melanina en la piel. Por otro lado, la dopa en las neuronas y en la médula de la glándula suprarrenal va a formar luego dopamina, va a formar noradrenalina y finalmente adrenalina. Recuerden que dopamina, noradrenalina y adrenalina van a ser neurotransmisores, ¿no? Y en el caso de la adrenalina también es una hormona, ¿no? La dopamina, ¿por qué es importante? Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Nosotros hemos visto que la dopamina, una alteración, un déficit en este neurotransmisor va a estar en relación ¿con quién? Con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. La enfermedad de Parkinson es una alteración en la cual este déficit
o esta deficiencia de dopamina va a generar que el paciente tenga característicamente rigidez y estos temblores característicos que presentan los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, sobre todo la adrenalina y la noradrenalina a nivel de la médula suprarrenal, vamos a encontrar que pueden haber, por ejemplo, tumores en la médula suprarrenal, ¿no? Que producen un exceso de esta adrenalina y noradrenalina, ¿no? ¿Cómo se llama ese tumor? Ese tumor se llama feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal, ¿no? Que va a hacer que haya un exceso en la secreción o en la formación de adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces son datitos en cuanto a, por ejemplo, enfermedades que se pueden relacionar con el metabolismo de la fenilalanina y la tirosina en este caso, ¿no? El otro aminoácido a partir del cual se pueden sintetizar compuestos biológicamente activos es el triptófano, ¿no? El triptófano, vamos a ver, es un aminoácido que también consta de anillos, como van a ver ustedes a continuación. ¿Y por qué es importante el triptófano? El triptófano, a través de dos reacciones, va a permitir la formación inicial de 5-hidroxitriptófano y finalmente serotonina, principalmente a nivel de las neuronas. ¿Y por qué es importante la serotonina? Porque la serotonina es un neurotransmisor que está relacionado con los estados de ánimo. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas de depresión, por ejemplo, se ha visto que puede haber alteraciones en cuanto a la formación de la serotonina. Entonces, ve aquí la importancia, por ejemplo, del metabolismo del triptófano para poder obtener este compuesto biológicamente activo, que es un neurotransmisor como la serotonina. Vean ustedes que la serotonina puede seguir metabolismo a través de dos reacciones más para formar N-acetilserotonina y luego melatonina. Por ejemplo, esta producción de melatonina, ¿en dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en la glándula pineal. La glándula pineal también recibe el nombre de epífisis. Esta glándula pineal a partir del triptófano, de la serotonina, se va a formar melatonina. Y la melatonina, ¿por qué es importante? Porque la melatonina no es un neurotransmisor en este caso, es una hormona, pero es una hormona que se encarga de regular el ciclo sueño-vigilia. Esta hormona se secreta sobre todo en respuesta ¿a qué? A la disminución de la luminosidad en un ambiente. Entonces, cuando anochece o cuando tú cierras tu cuarto y no entra luz, la glándula pineal empieza a secretar mayor cantidad de melatonina. ¿A partir de quién se sintetiza la melatonina? Del triptófano. La melatonina, al incrementarse, lo que va a permitir es que el paciente pueda conciliar el sueño, pueda descansar, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver que hay muchas personas que a veces tienen problemas de insomnio y que se les sugiere tomar melatonina, ¿no? Porque la melatonina lo que podría permitir es inducir el sueño en estas personas que tienen estas alteraciones, ¿no? Otros compuestos, por ejemplo, la histamina, ¿no? Vean ustedes, a partir de este otro aminoácido que es la histidina, por medio de un proceso de decarboxilación, es decir, pérdida de dióxido de carbono, vamos a formar la histidina, vamos a permitir que la histidina se convierta en histamina, ¿no? Y la histamina, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, la histamina está en relación con procesos alérgicos, ¿no? Por eso, ustedes van a ver que en los procesos alérgicos hay formación de histamina que va a generar mucho de los mecanismos que van a terminar haciendo que se den los síntomas en las alergias, ¿no? Entonces ustedes van a ver que hay compuestos o fármacos que son antihistamínicos, o sea que actúan contra las histaminas, ¿no? Y que permiten precisamente controlar los efectos que puedan haber ocasionados por la alergia, como por ejemplo la secreción nasal excesiva, los estornudos o el prurito, la picazón que puede haber en los pacientes que tienen alergias, ¿no? También, por ejemplo, la histamina se ha asociado con la secreción del ácido clorhídrico a nivel del estómago, la secreción gástrica de ácido clorhídrico. Entonces van a ver ustedes que hay medicamentos que actúan a este nivel y que impiden que haya la acción de la histamina sobre las células parietales que producen el ácido clorhídrico en el estómago, regulando de esta manera la secreción de ácido clorhídrico, ¿no?
Otro compuesto importante a partir de que se puede sintetizar a partir de aminoácidos son el glutamato y el GABA, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? A partir del aminoácido glutamina, ¿no? El aminoácido glutamina, a través de un proceso, de una enzima, perdón, que es la glutamidasa, lo que va a permitir esta glutamidasa es convertir la glutamina en glutamato, ¿no? El glutamato, ¿por qué es importante? Porque el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. Y vean ustedes que a partir de glutamato podemos formar otro neurotransmisor por un proceso de decarboxilación, que es el GABA. ¿Y el GABA qué cosa es? El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Eso quiere decir que es importantísimo el aminoácido glutamina para a partir de la glutamina formar glutamato y formar a partir del glutamato GABA, que son los neurotransmisores, uno de los neurotransmisores más importantes en el sistema nervioso central. Uno como excitatorio y el otro como inhibitorio. Como dato adicional aquí de la glutamina, hay que recordar, importantísimo, que la glutamina es uno de los aminoácidos más importantes que forman parte ¿de quién? Del músculo esquelético. Entonces ustedes van a ver que el músculo esquelético tiene principalmente dentro de las proteínas que lo componen glutamina, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a ver seguramente que en los gimnasios le dicen, ¿no? Toma tu suplemento de glutamina, ¿no? ¿Por qué es tu suplemento de glutamina? Para crear más masa muscular, ¿no? ¿En qué se basan ellos en decir eso? Porque el músculo esquelético está formado principalmente de glutamina, ¿no? También vamos a poder sintetizar a partir de aminoácidos dos compuestos importantes que van a ser las purinas y las pirimidinas, ¿no? Las purinas y las pirimidinas, ¿qué cosa van a hacer? Son las famosas bases nitrogenadas. ¿Y por qué son importantes estas bases nitrogenadas? Porque estas bases nitrogenadas van a formar parte de los ácidos nucleicos. Luego vamos a tener una clase acerca del flujo de la información genética, donde vamos a hablar de estos ácidos nucleicos, el ARN, el ADN. Parte de ellos van a ser las bases nitrogenadas. ¿Y a partir de quién se sintetizan las bases nitrogenadas? Se sintetizan a partir de varios compuestos, pero vamos a ver que algunos de ellos van a ser aminoácidos. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, como ustedes ven en la imagen, pirimidinas y purinas. Las pirimidinas, como ustedes ven en la imagen, solamente tienen un anillo dentro de su conformación, mientras que las purinas van a tener dos anillos. Vean ustedes en el caso de las pirimidinas que tienen un anillo, vamos a ver que dentro de los compuestos que van a formar estos anillos, aparte de la ribosa, que es un azúcar, y del CO2, vamos a tener dos aminoácidos. Vean ustedes aquí, ¿no? Vamos a tener al aspartato y vamos a tener aquí a un nitrógeno que lo va a dar la glutamina, ¿no? Vean ustedes, aspartato y glutamina como parte o como aminoácidos que van a formar parte o van a dar una parte de su composición para formar pirimidina. Y en el caso de la purina, vean ustedes que tiene dos anillos, vamos a encontrar nuevamente igual la ribosa, el CO2, el formil, pero aparte de eso, en aminoácidos vamos a ver que la glutamina va a donar también nitrógenos para formar parte de las purinas. El aspartato también va a donar nitrógenos, pero vean que aquí se suma también la glicina. Entonces veamos cómo en la síntesis de purinas tenemos glicinas, glutamina y aspartato para la formación de estas bases nitrogenadas. Dato importante en referencia a la síntesis de purinas y pirimidinas, cuando hay una alteración en la síntesis de esas bases nitrogenadas, sobre todo cuando hay defecto en la síntesis de estas bases nitrogenadas, vamos a tener vamos a tener una entidad clínica, una enfermedad que se conoce como la porfiria. La porfiria es una enfermedad en la cual hay una alteración, usualmente son alteraciones genéticas, mutaciones, en las cuales enzimas importantes que forman partes en la síntesis de estas bases nitrogenadas se van a alterar, van a mutar y van a terminar haciendo que haya un acúmulo
de precursores de estas bases nitrogenadas, como por ejemplo las protoporfirinas. Esto va a generar que el acúmulo de estas sustancias va a generar que se produzca esta enfermedad que es la porfiria, ¿no? Ustedes van a ver en la literatura que hay dos tipos de porfirias agudas y porfirias cutáneas. Las porfirias agudas afectan sobre todo ¿quién? El sistema nervioso central, afectan sobre todo, tienen manifestaciones a nivel gastrointestinal, ¿no? En cambio, las porfirias cutáneas básicamente van a tener su manifestación sobre todo a nivel de la piel, a nivel dérmico, ¿no? Otro compuesto importante que se va a sintetizar a partir de aminoácidos va a ser el grupo hemo, ¿no? ¿Y por qué es importante el grupo hemo? El grupo hemo forma parte ¿de qué? De una sustancia muy importante que es la hemoglobina, que es una proteína, ¿no? Es una cromoproteína que tiene globina, que es la parte proteica, y tiene hemo, que es un pigmento, ¿no? El hemo es un pigmento y forma parte importante de la hemoglobina. Vean ustedes cómo está formado el hemo, ¿no? El hemo está formado por de esta estructura que básicamente lo que caracteriza al grupo hemo es la presencia de hierro dentro de su composición, pero vean ustedes que aquí esta estructura que sostiene al hierro que está dentro tiene nitrógenos dentro de su composición, o sea, es un compuesto nitrogenado. ¿A partir de dónde se obtiene el nitrógeno? Vean ustedes, a partir de este aminoácido que es la glicina. La glicina es el aminoácido que va a permitir dar los nitrógenos que van a formar parte del grupo hemo. Vemos que esta glicina en un primer paso en la síntesis del hemo se va a unir a la succinilcoenzima A, ¿no? Para formar una serie de compuestos que finalmente van a terminar formando el grupo hemo, ¿no? El grupo hemo va a ser va a estar formado por este anillo, que es el anillo de protoporfirina, que es el esqueleto que vamos a tener, al cual se le va a unir el hierro en el medio, formando el característico grupo hemo, ¿no? Y finalmente, para terminar con esta clase, vemos la síntesis del óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico, ¿a partir de quién se sintetiza? De un aminoácido como la arginina, ¿no? La arginina es importante para la síntesis de óxido nítrico. Esto se hace a través de una enzima que es la óxido nítrico sintasa. Y vean ustedes que la óxido nítrico sintasa, ¿por qué es importante? Porque nos permite formar este óxido nítrico, y este óxido nítrico va a tener una importancia muy trascendental en el endotelio de los vasos sanguíneos, donde el óxido nítrico va a ser una sustancia principalmente vasodilatadora. Entonces vemos cómo en ciertas circunstancias en las cuales hay que regular el calibre de los vasos sanguíneos, se produce el óxido nítrico para producir la vasodilatación, ¿no? ¿Y en dónde se produce el óxido nítrico? En el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿A partir de quién se sintetiza? De un aminoácido, que es la arginina. Entonces, chicos, para finalizar, en esta clase hemos visto acerca de qué cosas son las proteínas, hemos hablado un poco acerca de su compuesto o el ladrillito que va a permitir formar las proteínas, que son los aminoácidos. Hemos hablado de su estructura, de su clasificación, hemos hablado un poquito acerca de cuántos aminoácidos tenemos en el organismo, cuáles son esenciales, cuáles tenemos que consumir de la dieta. Luego hemos hablado de las proteínas, cómo se estructuran los aminoácidos. Hemos hablado un poquito acerca de la función que van a tener estas proteínas. Hemos hablado de un tipo de proteína especial que son las enzimas, que cómo ayudan a acelerar las reacciones químicas, y que vamos a ver estas enzimas a lo largo del metabolismo de las distintas macromoléculas. Ya hemos terminado un poquito la clase hablando del metabolismo de nitrogenado, que implica el metabolismo de los compuestos que tienen nitrógeno, que básicamente son los aminoácidos. Hemos visto cómo podemos obtener aminoácidos a partir de proteínas de la dieta o proteínas nuestras a través de un proceso de proteólisis, y cómo los aminoácidos me van a servir a mí o puedo utilizarlos para generar nuevas proteínas, para poder generar compuestos biológicamente activos como neurotransmisores y hormonas, y también cómo estos aminoácidos se van a degradar a través de 3 procesos que me van a llevar finalmente a poder quitar ese nitrógeno que es tóxico para el organismo, ese grupo amonio que es tóxico sobre todo para el sistema nervioso central, y cómo yo lo voy a neutralizar formando urea, que es fácilmente eliminado a través del riñón. Entonces, esto es básicamente lo que hemos visto en esta clase de proteínas y metabolismo nitrogenado.